Perfecto, gracias. Ya, entonces, pero yo asumo que como ustedes han dominado el material y han debido soñar en esto, se imaginaban todo lo que he dicho. Entonces vamos rápidamente a repasar esto. Hemos definido tres modos de convergencia: convergencia en probabilidad, convergencia en media cuadrada y convergencia casi segura. Hemos dicho que si un estimador converge en probabilidad al verdadero vector de parámetros, decimos que ese estimador es débilmente consistente, y decimos que un estimador es fuertemente consistente para el vector de parámetros, el verdadero vector de parámetros, si es que la convergencia es casi segura. ¿Ok? Bien. Lo que hicimos después es discutir los dos grandes caballos de batalla que les decía para tratar de ver modos de convergencia, que eran las leyes de grandes números. Tenemos la ley débil de grandes números 1, la de Chebyshev, y tenemos la ley fuerte de grandes números 1 de Kolmogorov. Hay otras leyes de grandes números, por eso se llama la ley 1 y la ley 1 débil y fuerte, respectivamente, porque hay otras leyes de grandes números que podríamos utilizar. Como les dije, no vamos a enfatizar mucho en esto. ¿Ok? Y lo que hacen entonces las leyes de grandes números es ver simplemente las condiciones bajo las cuales tenemos que un promedio poblacional converge al promedio de esperanzas poblacionales. Si es que, por ejemplo, tuviésemos que la esperanza poblacional de una variable x sub t o de un proceso estocástico x sub t es igual a mu y no depende de t, entonces estaríamos en el caso feliz en que el promedio muestral converge a la esperanza poblacional. Y entonces lo que hicimos en los dos casos fue discutir las condiciones bajo las cuales los promedios muestrales convergen a las esperanzas poblacionales. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora entonces, durante los próximos 10 minutos, es tratar de mostrar que aplicando estas leyes de grandes números y aplicando los modos de convergencia que hemos discutido en la clase anterior, vamos a poder demostrar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, bajo el esquema del modelo lineal de regresión, con homoscedasticidad, y después vamos a ver que también se cumple para otros casos más generales, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador consistente del verdadero vector de parámetros. Ya. Entonces sigamos con la presentación. Ok. Bien. Entonces, recuerden que el estimador de beta, el beta gorro, este era el beta gorro, ¿no es cierto? Era x transpuesta x inversa, x transpuesta y. Lo que hemos hecho después es que hemos sustituido en lugar de y el verdadero proceso que genera los datos para y, que es x beta más u. Y luego que hemos hecho eso, hemos demostrado que beta gorro lo podemos expresar como el verdadero beta más esta expresión de acá. Por lo tanto, entonces, si llevo este beta, el verdadero beta, este de acá, al otro lado, lo llevo acá, llego a la expresión que tiene acá. ¿Ok? Beta gorro menos beta, esta expresión, beta gorro menos beta, esta expresión de acá, ¿sí? Es x transpuesta x inversa, x transpuesta u. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es básicamente demostrar que beta gorro menos beta es, si lo piensan así, como la secuencia de esto de acá. Y lo que voy a tratar de demostrar es que beta gorro menos beta converge en probabilidad a 0. Y por lo mismo vamos a concluir que beta gorro converge en probabilidad al verdadero beta, porque beta gorro menos beta converge en probabilidad a 0. Entonces, beta gorro, piénsenlo como la secuencia de estos xt que hemos discutido acá, ¿ya? Esta secuencia xt. Entonces, el beta gorro sería, por ejemplo, el beta gorro que sale con 10 datos, con 11 datos, con 12 datos, con 13 datos, con 14 datos y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿a qué converge la secuencia de beta gorros cuando el tamaño de nuestra muestra va yendo a infinito? Cuando t va yendo a infinito. ¿Ok? Y entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer en primer lugar es que voy a partir por un supuesto. Este supuesto es un supuesto que deberíamos tratar de chequear y buena parte de las veces este supuesto se va a cumplir. En algunos casos no se va a cumplir y cuando no se cumpla, obviamente, no vamos a poder utilizar este razonamiento para demostrar consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. En otros casos vamos a mostrar que, lo vamos a ver un poquito más tarde, vamos a mostrar que existe un tipo particular de regresores para los cuales esta condición no se va a cumplir, esta que tienen acá, y por lo tanto, en ese caso vamos a tener que utilizar un supuesto distinto o tener que evaluar algo distinto para demostrar consistencia del estimador. Entonces vean que beta gorro menos beta,
yo lo puedo expresar como el producto de dos términos. Por un lado está la transpuesta de X transpuesta, de X transpuesta X, la inversa de X transpuesta X, esta parte de acá, un término, y otro término que es X transpuesta U. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a partir el problema y voy a utilizar un teorema que es un teorema que se llama el teorema de Slatsky, y ese teorema me dice que yo puedo partir un problema para tratar de mostrar consistencia del conjunto del problema. Entonces, por ejemplo, si yo demuestro que A converge a algo y B converge a otra cosa, yo puedo demostrar que A por B va a converger al producto de lo que converge A por lo que converge B. Entonces, si me siguen, yo estoy partiendo mi problema en dos. Voy a tratar de evaluar qué pasa con el primer término, este de acá, qué pasa con el X transpuesta X inversa, y el segundo término es X transpuesta U. El siguiente truco que voy a utilizar es el siguiente. Recuerden que todos mis modos para aplicar leyes de grandes números, lo que voy a hacer entonces es que para la ley de grandes números yo necesito evaluar algo respecto a los promedios muestrales. Y los promedios muestrales son simplemente 1 sobre t de la sumatoria de algo. Entonces lo que voy a hacer acá simplemente es voy a expresar cada uno de estos términos que tengo acá como promedios de algo. Los dos términos, y lo que voy a hacer es simplemente voy a tratar de maquillar, entre comillas, cada una de estas expresiones para poder aplicar leyes de grandes números a cada una de estas expresiones. Entonces tengo acá que lo que voy a hacer es que voy a multiplicar y dividir por t a esta expresión de acá, y por lo tanto no voy a cambiar nada. Si multiplico y divido por lo mismo, no estoy cambiando nada. Pero como afortunadamente este término de acá, el primer término de acá, tiene una inversa, entonces lo que estoy haciendo acá estoy colocando t a la menos 1, ¿sí? Pero como tengo una inversa acá, esto es lo mismo que haber multiplicado toda esta expresión por t. Y entonces, como he multiplicado toda la expresión por t, lo que necesito ahora es dividirla por t para no haber cambiado la expresión. Entonces, como ven, estoy dividiendo por t x transpuesta x y estoy dividiendo por t x transpuesta u. Y por lo tanto, no he cambiado nada la expresión general porque estoy multiplicando y dividiendo por t a esta expresión. ¿Ok? Y lo que he hecho entonces ahora es que he repartido el problema que tenía antes en tratar de ver a qué converge este primer término y a qué converge este segundo término. Y la gracia es que ahora he colocado un t a la menos 1 acá. Y entonces esta expresión de acá es simplemente como el promedio y si miran esto de acá, esto es como si fuese la suma de los x y xj, ¿sí? Entonces tienen acá matricitas donde en cada parte, por ejemplo, la diagonal principal de la matriz tienen la suma de los x1 al cuadrado dividido t. En el segundo, la suma de los x2 al cuadrado dividido t, la suma de los x3 al cuadrado dividido t, hasta la suma de los xk al cuadrado dividido t. Y por los elementos fuera del diagonal principal está la suma de los x1, x2 dividido t, la suma de los x1, x3, x1, x4, etc. Entonces lo que tengo acá es simplemente sumas de los x con otros x y promedios de esas sumas, ¿no es cierto? El supuesto con el que voy a partir para demostrar consistencia es que este promedio, que vamos a llamar los segundos momentos no centrados de los x, este promedio de los x transpuesta x, converge a una matriz Q, donde esta matriz Q es invertible, o sea que existe Q inversa, y además es no estocástica. No estocástica en el sentido de que esta matriz Q, si es que los x eran estocásticos, x transpuesta x sobre t converge a una matriz de segundos momentos de x que no es estocástica, que no va a ser aleatoria, que está fija. ¿Ok? Bien, entonces mi supuesto va a ser que cuando t va a infinito, este término de acá, x transpuesta x sobre t, converge a una matriz Q. ¿Ya? Esta Q, buena pregunta la que ha hecho alguien ahí, para variar, estoy un desastre con las notaciones. Esta Q es distinta a la Q que estamos utilizando en Constraint Least Squares más adelante. O sea que para el que ha ido adelante y ha leído, bien, para el que ha leído adelante, esta Q es otra matriz. O sea que olvídense llámenla otra cosa si quieren, llámenla M. ¿Ya? Entonces esta matriz X transpuesta X dividido T va a ser una matriz M. De hecho, llamémosla M mejor. No la podemos llamar M porque recuerden que la M era identidad menos P. Entonces busquemos otro nombre, otra letra. ¿Ya? Llámenla otra letra que no hemos utilizado hasta ahora. ¿Ya? Entonces X transpuesta X sobre T va a ser esta otra matriz que es invertible y no estocástica. Por lo tanto, entonces, si miran,
Lo que estoy diciendo acá es que cuando t va a infinito, este primer término de acá va a converger a esta matriz Q. Y dado que estamos asumiendo que es invertible, la inversa de esta Q va a existir. Q inversa entonces existe, ¿ok? Porque esta matriz Q es invertible. Entonces, este primer término de acá converge a una matriz Q inversa. Lo que necesitamos entonces demostrar es que este término de acá converge en probabilidad a 0, porque entonces esto va a converger en una matriz que es Q inversa, que es invertible, ¿sí? Q que es invertible, esto va a converger a Q inversa, y todo esto va a converger a un vector de ceros, y por lo tanto, Q inversa por 0 va a ser un vector completo de ceros, y por lo tanto, el beta 1 gorro va a converger al beta 1 verdadero, el beta 2 gorro va a converger al beta 2 verdadero, y hasta el beta K gorro va a converger al beta K verdadero, ¿ok? Entonces, lo que necesito demostrar, solamente dado el supuesto con el que he partido, que X transpuesta X sobre T converge a una matriz Q, lo único que necesito demostrar es que X transpuesta U sobre T converge en probabilidad a 0. ¿Y qué es X transpuesta U sobre T? Entonces hay que ver esto, ¿ok? Bien, entonces lo que queremos es tratar de demostrar que esto converge en probabilidad a 0, ¿ok? ¿Qué es esto de acá? Si lo piensa un minutito, esto de acá es simplemente la suma. Si esto fuese un escalar, si los X fuese un escalar, es simplemente la suma de los xt u sub t. Y si no fuese un escalar, es simplemente, si lo piensa un minutito, es una matriz de dimensión k por 1, donde acá tienen la suma de los x1t u sub t hasta la suma de los xk t u sub t. ¿Sí? Eso es. Entonces, la idea es que como tienen esta suma y tienen este promedio, esta variable de acá es la que vamos a tratar de ver que este es como el promedio, vean que es como si sacase el promedio de esta expresión, el promedio de los xu's, ¿sí? Y lo que quiero demostrar es que el promedio de los xu's converge a la esperanza de xt u sub t. Y hemos visto que bajo el supuesto del modelo de regresión lineal, la esperanza de xt u sub t es igual a 0. ¿Por qué? Porque la esperanza de u sub t condicional a xt era igual a 0, y por lo tanto la esperanza incondicional también va a ser igual a 0, y el producto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque los regresores no están correlacionados con el término de error, ¿sí? Entonces, si es que nosotros estuviésemos en el caso en el que los x y los u's no están correlacionados, entonces el promedio de esto, el promedio de los x por el u, debiese converger a la esperanza de x por u, que es igual a 0. Lo que voy a tratar de hacer es mostrarles eso utilizando el criterio de convergencia media cuadrada. Entonces, recuerden que voy a hacerlo para un solo regresor, pero esto se generaliza para cualquier regresor. Entonces, supongamos que tenemos un solo regresor y estoy interesado en evaluar a qué converge esto. Vamos a llamar esta variable w sub t. ¿Okay? Entonces, esto es simplemente tratar de ver a qué converge la sumatoria de los w sub t. ¿Ok? Quiero que ahora recuerden por un minuto lo que habíamos hecho al definir convergencia en media cuadrada. Y para definir convergencia en media cuadrada, una cosa que habíamos dicho era que una secuencia converge en media cuadrada si el límite de cuando t va a infinito de la esperanza de la variable, que en este caso va a ser este promedio de acá, ¿sí? Entonces vamos a llamar a esto de acá vamos a llamarlo el W sub t, o lo que quieran llamarlo de esto, el promedio de esto, ¿no es cierto? Si el límite de la esperanza de lo que sea que estoy evaluando, que en este caso es el promedio de esto, ¿sí? Menos su esperanza, la esperanza del W, al cuadrado, es igual a 0, ¿sí? Es decir, si la varianza de esta expresión de acá es igual a 0. Esto es lo que voy a tratar de demostrar, que la varianza de esto tiende a 0. ¿Por qué? Porque sabemos que la esperanza de esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, déjenme tratar de mostrar que eso es así. Entonces, partamos por esta expresión que tenemos acá. Entonces, otra vez, esto es simplemente 1 sobre t de la sumatoria de los x sub t, u sub t.
Entonces hemos dicho que la esperanza de x sub t u sub t es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque los x no están correlacionados con los u's. Lo que voy a tratar de calcular entonces ahora es la varianza de x sub t u sub t. ¿Cuál es la varianza de x sub t u sub t? Si es que los x sub t fuesen no estocásticos, entonces lo que va a ocurrir es que la varianza de esta expresión va a ser simplemente x sub t al cuadrado por la esperanza de u sub t al cuadrado, que es sigma cuadrado. Y por lo tanto esto va a ser igual a sigma cuadrado por x sub t cuadrado. Si recuerdan, en la ley débil de grandes números que habíamos discutido, la ley débil 1, si quieren vayan a su apunte y recuerden cuál era la ley débil 1, la de Chebyshev. Para la ley débil 1 lo que necesitábamos era que varias cosas. Necesitamos en primer lugar que la esperanza de los x sub t, y en este caso la esperanza de los x sub t de Chebyshev sería toda esta expresión de acá, la esperanza de esto sea igual a 0. La varianza sea una expresión que es esta de acá. La covarianza tiene que ser igual a 0. Que la covarianza sea igual a 0 quiere decir que ¿qué? Que la covarianza entre x sub t, la covarianza entre x sub t, u sub t y u sub s, x sub s, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Y esto va a ser así porque, otra vez, asumiendo por ahora que los x son no estocásticos, nuestro supuesto 4 decía que la esperanza de u sub t, u sub s era igual a 0 para todo t distinto de s. Y por lo tanto, la covarianza de estos también es igual a 0. Por lo tanto, si ven, lo que estamos haciendo ahora es que si vamos a ley débil de grandes, ley débil 1, la ley débil de Chebyshev, lo que estamos viendo es que todas las cosas que deberían ocurrir para que podamos aplicar el teorema se están cumpliendo hasta ahora. La esperanza de nuestra variable, que debería ser mu sub t, y acá no solo es mu sub t, sino que es 0. La varianza de x sub t, en este caso la varianza de w sub t, que es toda esta expresión de acá, es sigma cuadrado por x sub t. Y la covarianza es igual a 0. Entonces se cumplen esas tres cosas. Lo que necesitamos ahora es demostrar que el límite, cuando t tiende a infinito, de el promedio de las varianzas, y las varianzas era la sumatoria de sigma cuadrado por x sub t cuadrado. Estas eran las varianzas de nuestros w sub t. Esta era la varianza de w sub t. Entonces w sub t lo habíamos definido como x sub t por u sub t. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, lo que necesitamos demostrar es que esto está acotado. ¿Sí? ¿Y cómo podemos demostrar que esto está acotado? Quiero que piensen un minuto en esta historia. Tenemos entonces que sigma cuadrado no depende de t, y esta es una sumatoria en t. Por lo tanto, sigma cuadrado puede salir de la sumatoria. Y entonces esto me va a quedar simplemente igual a sigma cuadrado por el límite de 1 sobre t de la sumatoria de los x sub t al cuadrado. ¿Sí? Pero hemos dicho que la sumatoria de los xt al cuadrado sobre t, por el supuesto que habíamos hecho antes, convergía esta matriz, que no sé qué nombre le hemos querido poner. Por ejemplo, le pondremos un nombre S, por ejemplo, esta matriz. Y hemos dicho que esta matriz S era no estocástica e invertible. ¿Sí? Y por lo tanto, obviamente, acotada. Y por lo tanto, entonces, esto va a ser sigma cuadrado por S, que es menor que infinito, y por lo tanto, se cumple con la condición del teorema 2 de Chebyshev. ¿Me sigue? Bien. Entonces, ahora volvamos a lo que estamos haciendo hace un minuto. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado que este término de acá, x transpuesta a u sobre t, x transpuesta a u sobre t, converge a la esperanza de xt u sub t. Y la esperanza de xt u sub t era justamente igual a 0. ¿Ven? Entonces lo que hemos hecho, hemos utilizado Chebyshev. Hemos demostrado que si definimos este x sub t de este teorema como x sub t por u sub t, la esperanza de esto es igual a 0, por lo tanto se cumple esta primera condición. La varianza era sigma cuadrado por x sub t al cuadrado, que sería la varianza en esta expresión de acá. Las covarianzas son iguales a 0, y lo que hemos demostrado es que el segundo momento, el promedio de estas varianzas, está acotada. Y como el promedio de estas varianzas está acotada,
entonces hemos demostrado que esto converge en probabilidad a cero. Como esto converge en probabilidad a cero, el producto también converge en probabilidad a cero. Eso quiere decir, por lo tanto, que el beta gorro converge en probabilidad al verdadero beta. ¿Ok? Voy a pedirles a los ayudantes que vayan paso a paso con una derivación de esto, y de todos modos, si es que quieren, tal vez lo que podemos hacer es, yo me quedo un tiempito más y volvemos a derivar esto de un modo un poquito más simple, con los que con los que tengan alguna duda respecto al resultado que hemos llegado. Pero lo que hemos demostrado entonces al final del día es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no solo ha sido insesgado, sino que también ha sido consistente. Y como hemos dicho antes, la propiedad de consistencia es una propiedad que es más importante que la propiedad de insesgamiento. La propiedad de consistencia es una propiedad que nos garantiza que nuestro estimador que el estimador va a converger en una sola muestra a medida que esto va yendo infinito. ¿Sí? ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer entonces ahora es simplemente voy a volver simplemente a la presentación y vamos a hacer entonces la siguiente parte de esto. Quiero que me disculpen un minuto, pero realmente he estado tratando ahora de ver si es que podía arreglar lo de que se proyecte, y además el lápiz no me está escribiendo muy bien, o sea que no es un buen día en términos de resultados, discúlpenme. Bien, vamos entonces a tratar de llegar a la siguiente conclusión. Lo que hemos hecho entonces es demostrar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era insesgado, hemos derivado su varianza y hemos demostrado que si es que se cumple, que estamos en el modelo homocedástico de regresión lineal, además de ser insesgado, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado. Nada de eso es tan relevante como el último resultado que acabamos de derivar, que es el resultado de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios además es débilmente consistente. Es consistente porque converge en probabilidad al verdadero vector de parámetros. Es decir, si tenemos una sola muestra, a medida que la muestra va haciéndose arbitrariamente grande, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a converger al verdadero valor. ¿Ok? Eso es lo que hemos mostrado hasta ahora. Lo que voy a hacer ahora entonces básicamente es discutir algo que probablemente han visto también en su curso del curso anterior. Y lo que voy a hacer es tratar de nuevamente desmitificar el fetiche de importancia que se le ha dado a esta parte, que es el análisis de varianza. Y van a ver varios ejemplos que voy a tratar de que ojalá se queden en su mente, y el ejemplo que voy a mostrar en un minuto más es un ejemplo de, llamémoslo, la irrelevancia del R cuadrado, entre comillas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del R cuadrado? Muchos seguramente. Y han hecho algo respecto a esto en su curso de métodos cuantitativos 1, con alta probabilidad, y también probablemente en el curso de estadística. Y han enfatizado seguramente algo respecto al R cuadrado, pero lo que voy a tratar de hacer es mostrarles que buena parte de ese énfasis en realidad es otra vez buena publicidad más que esencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de discutir algo respecto a cómo descomponer la varianza de la variable dependiente. Y esto es lo que se llama ANOVA o análisis de varianza, Analysis of Variance, por eso viene la O. ¿Ya? Entonces, Analysis of Variance. Y entonces lo que hace esto es simplemente recordar que los datos de la variable pendiente los hemos descompuesto en el Y gorro, que era el X transpuesta, X beta gorro, y por otro lado, el U gorro, ¿no es cierto?, que era el Y menos X beta gorro. Hemos demostrado que este Y gorro es simplemente P veces Y y que el U gorro es simplemente M veces Y. Y hemos demostrado entonces que el U gorro es ortogonal al espacio barrido por las X. ¿No es cierto? Todo eso es lo que hemos demostrado hasta ahora. La otra cosa que hemos discutido es que una propiedad del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios garantiza que si yo evalúo el predictor de Y en el promedio de las X, el valor predicho va a ser el promedio de las Y. Y por lo tanto, entonces, el estimador de OLS me garantiza que va a pasar, la recta de OLS, va a pasar por el punto entre el promedio de las X y el promedio de Y. Por lo tanto, esa otra implicancia que tiene esto es que si yo he incluido una constante en mi regresión dentro de las X, quiere decir que el promedio de los U gorros va a ser siempre igual a 0 por construcción.
El promedio de los U gorros va a ser 0. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si yo resto Y, el promedio de los Y de este lado y lo resto de este lado, yo sé que el promedio de los Y va a ser exactamente igual al promedio de las X beta gorro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si ustedes ven acá, esto es simplemente como expresar Y en desviaciones de su media. Entonces, Y en desviaciones de la media, yo lo puedo expresar como Y gorro en desviaciones de su media y U gorro en desviaciones de su media, porque U gorro tiene media 0. ¿Ok? Y por lo tanto, si yo tomo la suma de cuadrados de los Y en desviaciones de su media y lo divido esto por T, si divido esta expresión por T, esto es lo mismo que el estimador de la varianza de Y. ¿Sí? Porque la varianza Y es simplemente 1 sobre T de la sumatoria de los Y en desviaciones de su media, como hemos visto en la primera clase, cuando hemos definido nuestros Y olitas, si se acuerdan, ¿sí? Que era el Y en desviaciones de su media. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esta expresión, si yo la dividiese por T, esta expresión es lo mismo que la varianza de Y. Y por lo tanto, por eso es que esto se llama análisis de varianza, porque me dice que la varianza de los Y las puedo descomponer en, acá, no se olviden que me falta dividir esto por un T, 1 sobre T acá, 1 sobre T acá y 1 sobre T acá. Y esto que es simplemente, si lo miran así, si yo coloco el 1 sobre T acá, sería la varianza de los Y es igual a la varianza o el estimador de la varianza de Y gorro más 2 veces la covarianza entre los Y olitas, o sea, el Y gorro en desviaciones de su media, y U gorro, más la varianza de U gorro, que es justamente lo que ocurre cuando yo descompongo la varianza de algo, ¿no es cierto? La varianza de la suma de algo es la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza entre estas dos variables. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, entonces, recuerden que le estoy debiendo un 1 sobre T en cada lado, pero como le debo un 1 sobre T acá y les debo un 1 sobre T acá, esto va a ser exactamente igual que eso. ¿Ok? Quiero que además recuerden varias cosas que hemos demostrado ya. Una cosa que hemos demostrado, y si es que no la recuerden, revisen en su casa para verificar que efectivamente han entendido esto. Una cosa que hemos demostrado es que Y, este término de acá es Y gorro transpuesta U, menos Y barra transpuesta U gorro, ¿sí? Esto es Y gorro transpuesta U gorro, menos Y barra transpuesta U gorro. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es mostrarles que, no mostrarles, sino que ustedes lo van a demostrar, o ya lo han debido demostrar en la casa. Este término, el Y gorro transpuesta U gorro, es simplemente, lo puedo expresar como Y transpuesta P por M por Y, y esta expresión tiene que ser igual a 0 porque hemos visto que justamente el Y gorro y el U gorro eran ortogonales uno del otro. Por lo tanto, por construcción, esta parte es igual a 0. Entonces, este primer término es igual a 0. Y gorro es simplemente X por beta gorro. Es el valor predicho para Y dado el valor de X, utilizando el estimador de beta en lugar del verdadero beta. ¿Ok? Y finalmente me queda este término, Y barra transpuesta U gorro. Pero Y barra es el promedio de los Y, y el promedio de los Y es un escalar. ¿Sí? Por lo tanto, entonces yo voy a expresar esto como la suma de los U gorros por el Y barra. Y una manera de hacer eso es simplemente expresar esto de este modo. Es colocar el Y barra, que es un escalar, y colocar después un vector de dimensión T de unos. ¿Sí? ¿Ok? Un vector de dimensión T de unos. Y por lo tanto, entonces, Y barra por unos es simplemente un vector T de Y barra, Y barra, Y barra, Y barra, Y barra. Solo Y barras. Y por lo tanto, Y barra 1 transpuesta U gorro es simplemente la suma de los U gorros por Y barra. ¿Ok? Traten de demostrar que efectivamente esto es así. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, como esto es la suma de los de los U sub T gorros por Y barra, yo puedo sacar el Y barra de la sumatoria y me va a quedar simplemente la sumatoria de los UT gorros. Y si es que he incluido una constante en mi regresión, yo sé que por definición
el U gorro va a tener promedio igual a 0. Y por lo tanto, esto también es igual a 0. Lo que eso quiere decir entonces es que todo este segundo término es un gran 0. Y por lo tanto, esto ya lo sabíamos de antes. ¿Por qué lo sabíamos de antes? Porque sabíamos que U gorro y gorro y U gorro son ortogonales. Y como son ortogonales, la covarianza entre U gorro y U gorro, entre Y gorro y U gorro, tiene que ser 0. Y como esto está tratando de justamente identificar o medir la covarianza entre U gorro y del Y gorro, esta expresión tiene que ser 0. Y por lo tanto, entonces me queda que la varianza del verdadero I, la varianza del I, ¿sí?, va a ser igual a la varianza del Y gorro más la varianza del U gorro. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, yo puedo descomponer lo que vamos a llamar este primer término lo vamos a llamar la suma total de cuadrados. ¿Ya? Y por eso esto es la total sum of squares, esta expresión de acá. ¿Sí? Total sum of squares. Y la total sum of squares la vamos a descomponer en dos partes. Una parte que vamos a llamar la estimated sum of squares, o la suma de cuadrados del Y gorro, o del valor estimado. Y el segundo término, el U gorro transpuesto a U gorro, es lo que vamos a llamar la suma de cuadrados de los residuos, o la sum of squares of the residuals. ¿Ok? Por eso es que esta expresión es esta expresión de acá. ¿Sí? Vean que esto mismo, como dividiéndolo por t, dividiéndolo por t y dividiéndolo por t, va a ser el estimador de la varianza de Y, va a ser el estimador de la varianza del Y gorro, más el estimador de la varianza del U gorro. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, yo podría ahora, si divido esta expresión por la suma total de cuadrados, entonces me va a quedar, esto lo divido por la suma total de cuadrados, me va a quedar 1, va a ser igual a la suma de cuadrados estimada, dividido la suma total de cuadrados, más la suma de cuadrados residuos, dividido la suma total de cuadrados. Lo que voy a hacer ahora es simplemente definir el r cuadrado como este término de acá, dividido la suma total de cuadrados. Entonces, ¿qué porcentaje de la suma total de cuadrados, ¿sí?, de la total sum of squares, que la suma de la suma total de cuadrados, de los Y definidos de la media, qué porcentaje de esto es este término de acá? Es lo que trata de medir, el r cuadrado. El porcentaje de la suma total de cuadrados con los que puedo dar cuenta de esta parte de acá. Esto mismo, justamente por la definición que tengo acá, yo lo puedo expresar como 1 menos la suma de cuadrados de los residuos dividido la suma total de cuadrados. ¿Por qué? Porque obviamente como estas dos sumas tienen que dar el 100%, yo puedo definirlo como la suma total de cuadrados, la puedo definir como esta parte de acá, dividido la suma total de cuadrados, o 1 menos esta parte de acá, dividido la suma total de cuadrados. ¿Ok? Una cosa que les voy a pedir que demuestren en la casa es que pueden escribir esta parte de acá, el r cuadrado lo pueden escribir así, donde el L es simplemente esta expresión de acá, donde recuerden, esta es una matriz de identidad, y este I chistosito de acá, este I de acá, es un vector de dimensión t de unos, ¿sí? Es el mismo amiguito que hemos puesto acá, ¿sí? Este 1 transpuesta sería un vector 1 por t, y por lo tanto, el 1 sin transpuesta es un vector t por 1. Entonces, esta matriz de acá, este 1 por 1 transpuesto, es una matriz t por t de unos. ¿Ya? Demuestren en la casa que efectivamente esto es así, que el r cuadrado lo puedo expresar así. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el r cuadrado es el porcentaje de la suma total de cuadrados, o el porcentaje de la varianza y, que puede ser atribuida, entre comillas, a la varianza de el y gorro. ¿Ok? Entonces, varias maneras de expresar esto las han debido escuchar ustedes. Una de ellas es que lo que trata de hacer el r cuadrado es simplemente medir el porcentaje de la varianza y que puede estar, con el que podemos dar cuenta, ¿sí?, utilizando la varianza, del Y gorro. ¿Qué porcentaje de la varianza Y es atribuible a la varianza del Y gorro y qué porcentaje es atribuible a la varianza del U gorro? Lamentablemente,
este mismo término, el R cuadrado, que efectivamente es esto por definición, la primera cosa, medir el porcentaje de la varianza atribuible a la varianza o a la variación del Y gorro, o decir, ¿qué porcentaje de la varianza total de Y es atribuible a la varianza del componente sistemático y qué porcentaje de la varianza es atribuible a la varianza del componente no sistemático? ¿Sí? Eso es lo que podemos decir del R cuadrado. Lamentablemente, muchas veces ustedes han escuchado decir que el R cuadrado es una medida de bondad de ajuste. Es una medida, una métrica de cuán bueno es nuestro modelo. O es una medida de, o también han dicho el R cuadrado nos dice el porcentaje de la varianza explicada por nuestro modelo. Por favor, no levanten la mano porque no los voy a poder ver, pero aquellos de ustedes que hayan escuchado alguna vez algunos de estos términos, que el R cuadrado es una medida de bondad de ajuste, o el R cuadrado nos mide cuán bueno es nuestro modelo, o el R cuadrado nos mide el porcentaje, nos dice cuánto, qué porcentaje de nuestra Y es explicado por nuestro modelo, o cuánto es explicado por nuestro modelo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algunos de estos términos cuando les han dicho el R cuadrado? ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? ¿Estoy solo? ¿Todos han ido? ¿Nadie me escucha? ¿Houston? Ok. Bien, ya. Entonces no estoy solo. Varios de ustedes han escuchado esto. Bien, Javiera también lo escuchó. Perfecto, ya. Entonces, lo que quiero es que cuando vuelvan a escuchar a alguien decir esto, quiero que, en primer lugar, agradezcan el haber tenido el curso conmigo y no con otra persona. Y en segundo lugar, quiero que recuerden este ejemplo que les voy a dar. Porque este es el primer ejemplo, les voy a dar unos 3 o 4 ejemplos que son, ojalá, pedagógicos y con los que van a poder explicar a cualquier persona que les diga que el R cuadrado nos explica la bondad de ajuste de nuestro modelo, nos explica algo respecto a nuestro modelo o cuán bueno es nuestro modelo. Quiero que ustedes recuerden este ejemplo para poder ustedes decir que no es cierto eso. Lo primero que quiero que quede clarísimo y que debiese quedar claro es que cuando hacemos estadística o hacemos econometría, que sería aplicar estadística a modelos económicos, lo que estamos haciendo cuando hacemos esto y tenemos un R cuadrado, por muy bonito que sea, por muy grande que sea, por muy lindo que sea, recuerden que el R cuadrado, si hemos incluido una constante, el R cuadrado está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, el R cuadrado, justamente porque es un cuadrado acá, el R cuadrado no puede ser negativo, ¿sí? Y el R cuadrado, entre comillas, no puede ser negativo. En un minuto más les voy a decir que sí podría ser negativo el R cuadrado. Pero el R cuadrado podría ser 1, y cuando el R cuadrado es 1, decimos que el modelo ajusta perfectamente a los datos. Cuando el R cuadrado es 1, les ha ocurrido, probablemente, lo más probable es lo siguiente. Si ustedes estiman un modelo y les sale el R cuadrado de 1, quiere decir que ustedes con alta probabilidad lo que están haciendo es que están estimando o están considerando un modelo que en realidad no es un modelo, sino es una definición, o están haciendo algo que es tautológico, algo que es por definición igual a algo. No tienen un modelo. Un modelo es algo que no puede ser por definición igual a algo. Entonces, supongan que ustedes, por ejemplo, están en una economía cerrada y ustedes quieren tener un modelo que diga, quiero tener un modelo que me diga cómo se determina el PIB. Y se acuerdan por algún lado, en su curso de macro, que el PIB era consumo más inversión más gasto. Supongan que la economía no es una economía abierta, entonces no hay exportaciones ni importaciones. Y si no, coloquen exportaciones netas más. Entonces dicen, voy a tener un modelo en el que voy a correr una regresión en el PIB como función del consumo, la inversión y el gasto. Corren ese modelo y ¿cuál va a ser el resultado? El R cuadrado de ese modelo va a ser 1. Porque por definición, así se construye el PIB. El PIB se construye como consumo más inversión más gasto. Ese no es un modelo, esa es una definición. Y por lo tanto, si el R cuadrado es 1, lo más probable es que ustedes estén ante una tautología, una definición y por lo tanto no un modelo, o que ustedes han tenido la buena suerte de haberse tropezado con Dios y Dios les ha revelado la verdad absoluta y además Dios no les ha entregado ningún capricho ahí. Entonces ustedes han encontrado algo que se cumple bajo toda circunstancia, que no hay ninguna manera en que haya un error o discrepancia entre su modelo y los datos. Obviamente esto es, como les digo, si su R cuadrado es 1, lo más probable es que están tratando con una definición, una tautología. El R cuadrado puede ser 0 cuando ustedes tienen un modelo en el cual, entre comillas, la varianza total del Y es explicable o es dada cuenta solamente por la varianza del U-GOR. ¿Sí? Que no hay nada en el componente sistemático que me ayude a predecir el comportamiento de Y. El Y gorro no me ayuda en nada a predecir el Y. Todo el comportamiento del Y se debe al U gorro.
No hay nada en esto que me ayude a predecir el comportamiento de Y, además de la constante probablemente. ¿Ok? Entonces, si el R cuadrado es 0, lo que ocurre es que no hay ningún regresor que me ayude a predecir a la variable Y. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes incluyen la constante y incluyen otros regresores y su R cuadrado se acerca a 0, lo que quiere decir es que ninguno de los regresores que han incluido, además de la constante, les ayuda a predecir el comportamiento Y. ¿Puede ser el R cuadrado negativo? Y la respuesta es sí puede ser negativo. Puede ser negativo, obviamente, cuando ustedes están hablando humedades, cuando ese modelo es absolutamente un desastre total, ¿sí? Y la segunda cosa que tiene que ocurrir es que ustedes no han incluido una constante. Si ustedes no incluyen una constante y ninguno de los regresores pertenece al modelo, lo más probable es que ustedes acaben con un R cuadrado negativo. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo en ese caso es que su modelo predice peor que lo que predeciría un modelo en el que simplemente predicen el valor de Y por la media de Y. Un modelo en el que solo incluyen la constante y nada más, va a ser un modelo en el que el valor predicho de Y va a ser el promedio de Y. Quiero que evalúen eso en la casa, ¿ok? Entonces, revisen que si ustedes tienen un modelo en el que Y igual a X beta más U, donde X es simplemente un vector de unos y beta es una constante, entonces el valor predicho, el beta gorro, va a ser simplemente el promedio de los Y, ¿ok? Bien, entonces, como les decía, si es que ustedes tienen un modelo en el cual ¿puedo repetir los casos en los que, ¿qué, perdón? ¿Puedes repetir tu pregunta? Alguien me hizo una pregunta y me pidió que repita. ¿Puedes repetir los casos en que el R cuadrado sería negativo? Ah, ya. Perfecto. El caso en que el R cuadrado es negativo es el caso en el que, uno, dedícate a otra cosa. O sea, no tienes dedos para el piano si el R cuadrado es negativo. O sea, que obviamente estás hablando cualquier cosa. El R cuadrado negativo quiere decir que lo hacemos peor, nuestro modelo es peor que simplemente predecir el valor de Y utilizando el promedio de Y. Y va a ocurrir que el R cuadrado puede ser negativo, sí puede ser negativo. El R cuadrado puede ser negativo cuando ninguno de los X que he incluido en el modelo pertenece al modelo, es decir, que ningún X me ayuda a predecir valores de Y, y además no he metido como X como regresor a la constante. Como no he metido a la constante como regresor, el mejor predictor de Y, incluyendo esos X que son basura, debería ser simplemente el promedio de los Y. Como no he metido la constante, no estoy garantizando que la regresión pase por el promedio de los Y, porque todos los demás betas debería ser 0. Como ningún X pertenece al modelo, todos los demás X deberían ser 0. O perdón, todos los demás betas deberían ser 0. Como no he metido una constante, no estoy garantizando que la regresión pase por el promedio. Y como no estoy garantizando que la regresión pase por el promedio, no estoy centrando que el Y predicho pase por el promedio. Y en ese caso, entonces, voy a poder tener un R cuadrado negativo. Entonces, yo diría que la primera cosa que deberían hacer es siempre, exceptuando casos muy justificados, siempre en toda regresión incluyen una constante. Aunque la constante no aparezca como significativa, incluyenla. Porque la constante siempre ancla la garantía de que la regresión va a pasar por el promedio de los Y. Aunque ninguno de los X sea significativo, me garantiza que si yo incluyo una constante, vamos a pasar por el promedio de los Y. ¿Ok? Entonces siempre incluyen la constante en su regresión, exceptuando en los casos en los que hayan razones teóricas por las cuales eso no se necesita. Alguien me decía alguna cosa acá. Se supone que el cuadrado aumenta con el número de regresor, sí. Ok. Sí, vamos a ver eso en un minuto más, ¿ok? Vamos a ver eso en un minuto más. Ok, entonces déjenme justamente mostrarles por qué el R cuadrado no es ninguna de estas cosas que les han dicho que es. No es una medida de bondad de ajuste, no es una medida que me explique absolutamente nada. Lo que me explica nunca va a ser el R cuadrado. Lo que me explica nunca va a ser un test T. Lo que me explica es la economía. La econometría y la estadística por sí sola, por muy bonitas que sean, no explican nada. La economía es la que explica cosas. La econometría y las regularidades estadísticas que yo encuentre van a poder apoyar o no apoyar a la teoría económica. Pero la que explica es la teoría, no explica la econometría. Como ejercicio vacío.
La econometría aplicada a una teoría, obviamente, va a ser la manera en que yo voy a validar o descartar una teoría, o no descartar una teoría, descartar o no descartar una teoría, pero no explica nada la econometría por sí sola, ¿ok? Voy a mostrarles un ejemplo de esto. Suponga, por ejemplo, que les voy a mostrar por qué el R cuadrado en realidad ni siquiera tiene interpretación en términos de ayudarnos como bondad de ajuste para proyección. Supongan que yo tengo este modelo, llamémoslo el modelo 1, donde hay un solo regresor, Y depende de un solo regresor, de un solo X, y por lo tanto hay un solo beta acá, ¿ya? Este es el modelo que yo tengo. Y es igual a X beta más 1, ¿ok? Supongan que ustedes tienen un compañero, y el compañero lo que quiere hacer es, quiero correr un modelo en el cual la variable dependiente no es Y, la variable dependiente no es Y, sino que la variable dependiente es Y menos X. ¿Por qué? Porque se le ocurrió crear esta como la variable dependiente, que es la variable Z. Por ejemplo, acá yo tengo la variable que era PIB en función del consumo, y acá lo que han hecho es simplemente PIB menos consumo en función del consumo. ¿Por qué? Porque digamos que PIB menos consumo es igual al ahorro, por decir algo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, este modelo es un modelo en el que PIB es función del consumo y este es un modelo en el que el ahorro es función del consumo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Estos dos modelos, simplemente en un modelo, si ustedes miran qué ha ocurrido en un modelo versus el otro, el modelo 1 y el modelo 2 son iguales porque lo que ha ocurrido es que simplemente si ustedes restan al modelo 1 un X por este lado y le restan el mismo X por este lado, el gamma que está metido acá, el coeficiente que acompaña al X en el modelo 2, es simplemente igual por definición beta menos 1. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es como si hubiese restado un X al lado derecho y lo resto también al lado izquierdo, o viceversa. Y por lo tanto, entonces, el modelo 2, que yo lo escribo como Z, digamos que llamamos Z a esta variable acá, Z es igual a X gamma. Gamma es simplemente igual a beta menos 1 porque Z es Y menos X. ¿Están de acuerdo? Y el modelo 1 y el modelo 2 son económicamente iguales, matemáticamente idénticos, y los dos modelos prescriben y predicen lo mismo. En este modelo, lo que voy a estimar va a ser el beta, en el modelo 1, y en el modelo 2 lo que voy a estimar va a ser el gamma. Pero el gamma me va a dar exactamente igual un valor que es beta menos 1. Entonces yo, por ejemplo, del modelo 2, si yo al modelo 2, al estimador este de gamma, yo le sumo 1, voy a obtener el mismo beta, el estimador de beta que obtendría si yo estimo el modelo 1. Entonces, como ven, modelo 1 y modelo 2 son equivalentes en el sentido más general. ¿Ok? Modelo 1 y modelo 2 son equivalentes en el sentido más general. Entonces, matemáticamente estos modelos son idénticos y los dos modelos nos llevan a implicancias y proyecciones idénticas. En los dos modelos iba a predecir los mismos valores de Y que los valores que predeciría con el modelo 2. En el modelo 1 y el modelo 2, los dos van a ser iguales desde un punto de vista matemático, van a implicar lo mismo desde un punto de vista económico, y van a implicar lo mismo en términos de proyecciones, van a implicar lo mismo en términos de todo lo que ustedes quieran. Pero los dos modelos van a tener R cuadrados tremendamente distintos. Quiero que piensen un ejemplo para tratar de justamente mostrarles eso. Supongan que, por mala pata, en la vida real, el verdadero beta es muy cercano a 1, o en el caso extremo, beta es 1. Entonces, si beta es muy cercano a 1, ¿qué va a ocurrir en el modelo 2? Pensemos un minuto en el modelo 2. Dado que gamma es beta menos 1 y beta es lo suficientemente cercano a 1, el verdadero valor de gamma es lo suficientemente cercano a 0. ¿Están de acuerdo? El verdadero valor de gamma es lo suficientemente cercano a 0 si es que el verdadero valor de beta es lo suficientemente cercano a 1. Por lo tanto, entonces, supongan que yo he corrido la regresión con el modelo 1, ¿ya? Y el beta es lo suficientemente cercano a 1, y supongan que los errores de acá son relativamente pequeños. Entonces, lo que va a ocurrir es que la varianza de Y, yo voy a dar cuenta de la varianza de Y más por el primer término que por el segundo término. Por lo tanto, el R cuadrado puede ser arbitrariamente grande. El R cuadrado puede ser 0,8, 0,9, lo que ustedes quieran. Obviamente no es 1, porque la regresión no es determinística, el modelo no es determinístico, hay un error acá, ¿no es cierto? El R cuadrado no es 1, pero el R cuadrado puede ser razonablemente alto. Si quieren un R cuadrado relativamente cercano a 1,
0.90 y algo, si quieren. Un ajuste, si ustedes dirían, si alguien les pregunta, acá está el modelo 1, ¿cuánto es el cuadrado? 0.95. Este modelo explica muchísimo. La bondad de ajuste es espectacular en este modelo. Este modelo es superior a Drácula, es maravilloso este modelo. ¿Ok? Pero supongan que les dan ahora el modelo 2, donde la variable pendiente es esta de acá, y le dicen, córrame una relación entre y menos x y x. Y supongan otra vez que en el verdadero modelo, el beta es lo suficientemente cercano a 1. Si el beta es lo suficientemente cercano a 1, hemos dicho que el gamma es lo suficientemente cercano a 0. Eso quiere decir entonces que este término de acá, el componente de acá, va a dar muy poca cuenta de la varianza de esta nueva variable. Gran parte de la varianza de esta nueva variable va a estar dada cuenta por esta parte de acá. Vean que en el modelo 1, casi toda la varianza y estaba dada, dábamos cuenta de toda la varianza y por el primer término, y poco por el segundo, pero en este segundo modelo, si es que el beta es lo suficientemente cercano a 1, casi toda la varianza va a estar dada por el segundo término, no por el primero. Y por lo tanto, en el segundo modelo, si es que el beta es lo suficientemente cercano a 1, el r cuadrado va a ser razonablemente cercano a 0. De hecho, hasta podría acabar siendo negativo. Y entonces, si ustedes les presentan el modelo 2 y les muestran que el r cuadrado es 0, ustedes dirán, este modelo es una porquería de modelo. Este modelo es terrible, este modelo no explica nada. Este modelo tiene una bondad de ajuste desastrosa. Hay que votar a la persona que ha pensado en este modelo. Este modelo no sirve para absolutamente nada. Pero recuerden que el modelo 2 y el modelo 1 son matemática y económicamente, tienen matemáticamente idénticos y tienen implicancias económicas idénticas. Pero en un modelo el r cuadrado era suficientemente cercano a 1 y en el otro el r cuadrado era suficientemente cercano a 0. Y por lo tanto, obviamente, el r cuadrado como tal no me informa absolutamente nada respecto a cuánto puedo explicar con el modelo, ni me dice cuál es la bondad de ajuste, nada. Solamente me dice cuánto de la varianza Y, qué porcentaje de la varianza Y, puedo dar cuenta con el componente sistemático del modelo. Nada más. No me dice si el modelo es bueno, no me dice si el modelo es malo, no me dice si el modelo es regular. No me dice absolutamente nada.